¿cómo están ustedes? Una nueva edición de nuestro podcast Reyes de la Conversa, una semana nuevamente muy noticiosa en lo que respecta a la pandemia del COVID-19 en nuestro país, y tenemos una invitada que ha sido sin duda una de las protagonistas políticas, pero uno de los personajes también de esta semana. Ustedes ya la están viendo, los que siguen la transmisión por YouTube, así que le quiero dar las gracias a la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Muy bienvenida a Reyes de la Conversa. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muchas gracias. Un poquito cansada, han sido días duros, pero a mí mi mamá me enseñó de chiquitita que a los tiempos duros se le pone trabajo más duro, así que con harta calma. Contemos a la gente que este programa nosotros lo estamos grabando el jueves en la noche, se estrena este viernes. Tratamos varias veces de conversar, de hecho, durante la semana, pero se había posponía la entrevista porque usted, de verdad, el ritmo es impresionante, no para. Yo le quiero preguntar sobre eso, antes de meternos de lleno en la contingencia, ministra. ¿Cómo han sido estos 3 meses de pandemia en la esfera más íntima, Carla Rubilar, en lo más personal? ¿Cómo lo ha vivido usted? Uy, la verdad es que no ha sido fácil desde el 18 de octubre en adelante, para ser bien honesto, porque uno que no ha parado del 18 de octubre, yo tuve 10 días post 18 de octubre como intendenta, y después el 28 de octubre asumí como ministra vocera, en un cargo que no me esperaba y que finalmente me lleva a enfrentar todo lo que es la crisis social política del 18 de octubre como vocera, que siempre es un cargo bien difícil, y no habíamos alcanzado ni siquiera a acercarnos a la salida de esa crisis social política. Llega esta crisis sanitaria, que también se va a convertir en una crisis profundamente social, sí. La pandemia más grande de los últimos 100 años, y esto ha sido de verdad sin parar, ha sido 24 y siempre, como digo yo, y con una semana en el mes de febrero, y todo lo demás ha sido trabajado, sábado, domingo, fiestas de guardar, desde muy temprano hasta muy tarde, con poca desconexión. Uno llega a la casa y están los niños, y uno igual sigue medio pegado al celular y atento a lo que está pasando y las noticias. Y bueno, ha sido eso bien duro, porque hubo un tiempo en el 18 de octubre y también en pandemia en que no he podido estar con los niños, por diferentes razones, tiempo bastante largo, porque esto ha sido duro, digamos, pero nada, igual yo soy una agradecida, tengo harto apoyo acá en la casa. Cristian me ayuda mucho, me apaña mucho, y eso reconforta finalmente, da ánimo, da ganas. Es poco el tiempo para hacer las cosas que a uno le gustaría, pero esos tiempitos chiquititos que uno tiene los aprovecha al máximo y los valora mucho. Lo que antes parecía muy normal, y probablemente la gente decía, bueno, casi hasta fome, hoy día yo lo encuentro lo más lindo que hay, lo más preciado que hay, y yo creo que parte de lo que vamos a aprender de esta pandemia es eso, a valorar lo que antes veíamos como tan común y corriente y que hoy día es tan añorado. ¿Cuál ha sido el momento que ha quedado en su memoria, en su retina en estos 3 meses, quizás como lo más complicado, como lo más difícil de sobrellevar, insisto, en la esfera más íntima, Carla? A ver, yo diría que en la esfera más íntima de estos meses de la pandemia fue el mes y medio sin los niños. Tuve un mes y medio sin los niños. Dentro de ese mes y medio tuve mi cumpleaños. Obviamente no pude estar con ellos, me llamaron un poquito después de las 12. Celebrado por Zoom, como muchos chilenos hoy día, como todo el mundo, ¿no? Me llamaron un poquito después de las 12 de la noche, fue bien emocionante, pero cuando corté obviamente que me puse a llorar, porque no era lo que uno, no sé, pues siente cuando tiene a los niños, y después eso fue como de la pena. Incluso me llamó uno de mis hijos, el más chiquitito, un día bien triste que no podía estar conmigo, fue bien doloroso. Y después cuando llegaron, porque después volvieron y ya pudieron estar conmigo y han estado conmigo, y ese día de reencuentro fue diferente, fue los otros lágrimas de pena y estas fueron lágrimas de mucha emoción cuando los vi volver y llegar. Así que yo diría que eso ha sido lo más duro probablemente de la parte íntima de estos meses.
encuentros, decía usted, con su familia, ¿no es cierto? Reencuentros. ¿Debiera ser, ministra, el momento para también los reencuentros en lo político? Esta gran política de los acuerdos, ¿no es cierto?, de mediados de los 90, ¿debiera volver de alguna forma? Se lo pregunto porque parece que van a haber precisamente acuerdos, sobre todo con la oposición, en varios puntos. Entre ellos, el plan de emergencia. La ministra del Trabajo decía, fue bastante positivo hoy día. Eso sumado a la propuesta de varios economistas que planteaban la creación de un fondo COVID por $12.000 millones, frente a los $10.000 millones propuestos por ustedes, por el Ejecutivo. Vamos a ver acuerdo en las próximas horas, ministra Carla Rubilar. Sí, estamos trabajando muy duro por los acuerdos porque es el tiempo finalmente de entender que los acuerdos en emergencia son un deber, así lo hemos definido. La gente finalmente está esperando que nosotros tengamos esta capacidad, si no es en momentos como este de emergencia, de urgencia, de donde tenemos que tener claridad que o salimos todos o no salimos, porque esa es la verdad. Es cosa de mirar lo que ha pasado en el mundo para darse cuenta de que aquí no hay ningún gobierno que lo pueda hacer solo, ni ninguna área por fuera del gobierno que también logre enfrentar o sacar adelante a este país en esta situación que además va para largo y que va a tener una pospandemia también, un Chile de pospandémico que vamos a tener que enfrentar. Y esa es la invitación que hizo el presidente y que yo siento que se ha ido recogiendo con harta fuerza, con harta convicción. Para nosotros este acuerdo es un acuerdo que son dos caras de una misma moneda y así lo hemos planteado, una cara que tiene la protección y otra cara que tiene la reactivación, en el entendido que la reactivación no son números, no es un número macroeconómico, son ingresos familiares, son protección de empleo. Cuando uno tiene empleo, salva los empleos a través de salvar pequeñas y medianas empresas, finalmente lo que logra es que la gente tenga calidad de vida y dignidad. Y eso es finalmente lo que estamos pensando, que la protección del mañana tiene que ver con la reactivación que vamos a soñar hoy. Y en ese contexto yo creo que vamos a tener buenos resultados, esa es nuestra esperanza, estamos trabajando para eso y hay que acercar posiciones. Y acercar posiciones es que nosotros como gobierno hagamos el máximo esfuerzo y que también la oposición, que tiene un rol que jugar, que duda cabe, tampoco pida lo imposible. Así que tenemos que acercar esas dos miradas, que nosotros hagamos el mayor esfuerzo posible, no nos guardemos ninguna carta bajo la manga y ellos también hagan un esfuerzo por no pedir lo imposible, sino que algo que sea sustentable y que podamos acercar posiciones hasta llegar a un acuerdo, que es lo que la gente nos pide. Perfecto. Me decía usted al comienzo de la conversación que usted no se esperaba el cargo de vocera. Yo sé, la he entrevistado anteriormente, me ha conversado que fue bastante sorpresivo, ¿no es cierto? Y también me acaba de decir ahora que es un cargo difícil de llevar, ¿no es cierto? Precisamente usted esta semana asumió toda la responsabilidad, ministra, por este polémico instructivo que se filtró en relación a la puesta en escena o a la forma de entregar el mensaje con respecto a las cajas de alimentos. Le quiero preguntar, si no se hubiese filtrado este documento, ministra, ¿esto hubiese seguido desarrollándose de igual forma, de una forma bastante fea, por llamarlo de alguna forma, no? A ver, yo quiero explicar cuál es el contexto de este instructivo. Ustedes se acordarán que nosotros tuvimos un episodio con una autoridad local que publicó en redes sociales y no cumplía el estándar de lo que es la Contraloría General de la República. Frente a eso, en este proceso que es tan sensible y tan delicado, nosotros determinamos que había que generar un instructivo de uso de redes sociales para evitar efectivamente volver a repetir episodios como ese. Y los lineamientos que entregamos nosotros fueron varios y bien específicos. Primero, que las publicaciones estuvieran centradas en las personas y no en la autoridad, es decir, que la foto fuera de una persona recibiendo el beneficio y no de la autoridad entregando. Segundo, que esa persona hubiese dado su consentimiento expreso para poder estar en esa publicación y que esa imagen obviamente se utilizara para esa publicación y no para otros efectos. Que se resguardara obviamente la intimidad de las personas, que fuéramos cuidadosos en todo lo sanitario, porque si llevábamos cajas de alimento a las casas, lo que buscábamos era que las personas no salieran, no se expusieran. Por lo tanto, en esto no teníamos que generar nosotros el problema llevando la caja. Y muy relevante era que la difusión que se hiciera quedara claro que si bien el presidente había desarrollado el programa, había que decir que no era la caja del presidente, que era el problema que se había suscitado con la Seremi en su oportunidad, y que además se nombrara específicamente al alcalde independiente del color político. Incluso en ese instructivo pusimos el ejemplo de un alcalde que ha sido bien crítico del gobierno, para dejar claro de que independiente que fueran críticos del gobierno o de cualquier político, de cualquier partido político, tenían que también ponerlo en la publicación porque esto era una política de Estado. Ya, pero usted dijo que el instructivo estaba mal hecho y que lo reconocía como mal hecho. ¿Por qué?
Porque las directrices estas que estoy contando obviamente no quedaron plasmadas así en el instructivo, y cuando el instructivo efectivamente se dio a conocer, porque es un instructivo que finalmente se envía a los jefes de prensa, a los que llevan las redes sociales de los diferentes servicios, tenía logo, era un documento oficial, es decir, si uno hubiese querido generar una estrategia por debajo, subterránea, como para desarrollar una política partidista de difusión política, probablemente no habría llevado logo, no habría tenido esa difusión. Nosotros lo hicimos como documento oficial porque queríamos regular esto, queríamos que se hiciera bien. Y cuando sale publicado efectivamente el instructivo y nos damos cuenta de que tiene unas partes que no seguían los lineamientos... ¿Qué le pasó a usted con esas partes? ¿Qué le pasó a usted cuando leyó eso, ministra? Bueno, yo cuando lo leí... Cuando dije claramente no refleja lo que nosotros queríamos hacer con este instructivo. Y ahí dimos la indicación de redactar otro instructivo, de revisarlo, de revisar toda la jurisprudencia y de cambiarlo y salir a dar la cara, porque al final del día, si uno se equivoca, si uno comete un error, si hay algo que uno lo haya hecho mal, uno tiene que decirlo y tiene que decir me equivoqué y no buscar una explicación diferente. Y en este contexto, finalmente a quien le corresponde, dado que yo soy la jefa superior del servicio, independiente de quién haya realizado y no haya logrado hacer bien este instructivo, la jefa del servicio soy yo, y yo creo que ahí uno finalmente podrá delegar tareas, pero no delega responsabilidades, y yo creo que no corresponde nunca que las cosas se corten por lo más delgado, el hilo por lo más delgado, sino que uno tiene que asumir como jefatura las responsabilidades, y eso fue lo que yo hice, y traté de enmendarlo lo más rápidamente posible, porque de verdad que no había otro objetivo que regular oficialmente a tratar de hacer las cosas bien en esta materia tan delicada y tan sensible. ¿Sabían ustedes qué es MG College? MG College es el Centro de Innovación y Desarrollo de MGC, en donde se desarrollan actividades de formación junto a expositores de renombre en torno a las temáticas que están transformando la industria y a la sociedad en distintos talleres que se van a hacer, ¿no es cierto? Desde comunicación interna, en el nuevo entorno digital, hasta creatividad en medio de crisis y feminismo, inclusive en el actual escenario social. Les cuento que MGC College va a estar dictando una serie de masterclass online dictadas por David Fuentes, director de Storytelling de MGC, con más de 12 años de experiencias en comunicaciones corporativas, y que se va a llevar a cabo el próximo 7 de julio a las 3 de la tarde. Ustedes se pueden inscribir en www.mgccollege.cl o enviando un mail a info@mgcollege.cl. Ya saben. Perfecto. Otra materia tan delicada y tan sensible, ministra Carla Rubilar, ha sido el cambio de metodología en el número de los fallecidos. Nosotros estamos grabando el programa este jueves. Precisamente hoy día mismo se informó de 173 personas. Hay que dejar en claro, lo dejó en claro el subsecretario, que ese número es la suma del 9 de junio, del 8 de junio, del 7 de junio y antes del 7 de junio. ¿Por qué esto no se hizo antes, ministra? ¿Influyó acaso la denuncia sobre las más de 600 personas que no estaban contabilizadas en las cifras oficiales? A ver, yo quiero explicar un poco este proceso, que es bien relevante. Decir de que estamos hablando, bueno, lo primero es que cuando uno habla de fallecidos, y esto es una de las pocas de las cosas que a mí me generan un poco de angustia, para qué voy a mentir, que a veces los números todos los días parecen tan fríos, y cuando uno habla de fallecidos está hablando de familia, está hablando de gente que lo pasa mal, gente que además ni siquiera puede vivir la muerte de una buena manera, porque si es que uno lo puede decir de alguna forma, entre comillas, de buena manera, poder despedirse, poder acompañar, poder estar en el velorio, poder ir al funeral. Hay mucha gente que ha tenido que ver funerales por internet. Es decir, esto ha sido un proceso que es muy duro siempre, perder a un ser querido, infinitamente más duro, por todo lo que implica. Bueno, en el tema de los fallecidos, nosotros tuvimos que ir creando una institucionalidad de información que este país obviamente no tenía desarrollada para una enfermedad como esta, con criterios que han ido cambiando y con formatos de definiciones metodológicas que han ido cambiando, que no están heterogéneas en el mundo. Tenemos estándares de países de la Unión Europea que no son exactamente iguales a los estándares que hace la OMS, que son generales para todos los continentes. Nosotros hemos tomado una decisión que es más similar a la Unión Europea y a 7 países de la Unión Europea, que es un certificado médico que tiene una enfermedad compatible con COVID o tiene COVID en el certificado en alguna de las 3 causas, y que se más el PCR positivo.
Y lo que nos pasaba es que habíamos empezado con los certificados médicos, de una forma media manual, a hacer este análisis de los pacientes fallecidos, y eso significaba muchas veces demoras, extravíos, era lo que llegaba finalmente a la seremía. Entonces decidimos hace ya varias semanas cambiar la forma, partir con el registro civil, con cuáles eran las defunciones inscritas en el registro civil. Le pedimos al registro civil que cambiara su información de defunciones de una semana a diaria. Tiene un desfase porque depende de los fines de semana, por ejemplo, no se inscriben tantos fallecimientos, sino que muchos de esos fallecimientos de fines de semana se inscriben por un tema de funcionamiento del servicio los días lunes. La diferencia, ¿no es cierto? Sobre todo los días lunes, perdón que me interrumpa, y los días martes. Hay que esperar, ¿no es cierto?, esa diferencia. Pero usted menciona el registro civil, ministra, disculpa. Hoy día, precisamente, el director del registro civil, Jorge Álvarez, quien participó de forma telemática, ¿no es cierto?, en la comisión investigadora del COVID-19, dijo que el organismo no conoce los cambios en la metodología del conteo de muertos. ¿A quién le cree la gente, ministra, finalmente? Hay mucha confusión con respecto a ese tema. Hay mucha confusión y nosotros sabemos que es difícil también de explicar, pero yo quería como terminar esta parte en el sentido de que nosotros dimos vuelta y tomamos la base de datos del registro civil, y con esa base de datos que filtra de ciertas palabras que son como específicas, nos fuimos a buscar los laboratorios, los resultados de los PCR, y fuimos activamente a ver si esas personas fallecidas cumplían con los criterios para entrar al registro de fallecidos. Y si tenía un PCR pendiente, fuimos activamente al laboratorio a buscar el resultado de ese PCR para poder actualizar. Ese es un trabajo que nos hemos demorado más o menos como 3 semanas. Cuando sale el anuncio de espacio público, nosotros ya llevábamos muchas semanas haciendo este trabajo, que es de mucha gente, que tuvo que hacer un trabajo muy, muy, muy específico para lograr depurar efectivamente estas personas que han fallecido por COVID. No influyó la declaración y los estudios de espacio público en ese sentido. O sea, siempre ayuda a recibir alerta, análisis de que la metodología podría hacerse mejor, que tal vez tenemos que mirarlo. Eso de todas maneras siempre lo escuchamos, pero ya llevábamos, y eso es real, tiempo. Es imposible que en un día que espacio público dice eso, nosotros tuviéramos un resultado al día siguiente, porque hay mucho trabajo. Lo que dice el director del registro civil, Jorge Álvarez, este jueves, que no conocía de los cambios en el conteo de los fallecidos, en el cambio de metodología, ministra. Claro, porque yo quiero aquí explicar un poco. El director tuitea finalmente a través del registro civil un poquito después diciendo que el rol que tiene el registro civil es pasarnos la base de datos de forma diaria para que nosotros podamos hacer el análisis, y cuando hablo nosotros como gobierno, en particular la autoridad sanitaria, pueda hacer este análisis. ¿Cuál es la gracia de que sea la base del registro civil? Es que no tenemos ninguna posibilidad desde el Ministerio de Salud de cambiar la base del registro civil. Y eso lo hace mucho más independiente y mucho más transparente. Por eso que se dice que finalmente vamos a tener un desglose más allá con el tiempo, ¿no es cierto?, total de lo que ha sido el impacto de la pandemia en nuestro país. Finalmente. Así es, y por eso nosotros tomamos primero, porque eso fue un buen cambio metodológico, la base del registro civil, que no es modificable por el Ministerio de Salud, que no es como el sistema de Epivigila, ¿no?, donde se levantan a través de los médicos y se ponen ciertos casos, sino que esta es independiente, autónoma del registro civil, y con esa nos vamos hacia atrás. Y por eso el director dice algo que es verdad. Yo lo único que hago es pasar la base de datos diaria y después se hace el cruce para que podamos juntarlo con el otro elemento que es el PCR. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aspiramos? Nosotros aspiramos a ir transparentando lo más posible esto. ¿Sabe por qué? Porque al final del día cualquier país que no lo haga bien, el próximo año va a tener un desfase de exceso de muerte que no va a poder explicar. Ya, pero es que hay que hablar de un punto súper específico, disculpe. Me parece súper bien toda la explicación, ¿no es cierto?, que usted da, pero ¿qué pasa con el próximo año? ¿Qué pasa con ahora, ministra? Basta con estudiar los nuevos datos en esta nueva metodología y se concluye una cifra bien impactante. Según el conteo del Ministerio de Ciencia, por ejemplo, entre el 26 de mayo y el 4 de junio, ambos inclusive, se registraron más de 100 decesos cada uno de los 10 días. ¿Estuvimos ante un pic, ministra, y no nos dimos cuenta? Miren, nosotros creemos de que el PIB todavía está aumentando y es cosa de ver cómo hemos ido aumentando en cantidad de fallecidos, no obstante que usted se dio cuenta que uno anuncia una cantidad de fallecidos y después va poniéndolo en los días que corresponde porque cambiamos la metodología y no es que hayan fallecido 173 personas en 24 horas, sino que han fallecido... Correcto, sí. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio sí hubo, basta con ver los registros ahora del Ministerio de Ciencia, 100 decesos diarios.
Exactamente. Entonces, nosotros creemos que todavía nos faltan algunas semanas duras donde vamos a ver el impacto del aumento de contagios que tuvimos los primeros días de mayo, sobre todo ya más cercano al 10 de mayo, donde subió mucho. Usted se acuerda que nosotros habíamos tenido una cantidad de tiempo importante con bajo cantidad de contagios diarios, después aumentamos mucho el testeo, pasamos de 4.000 a 20.000 diarios, pero también nos pegamos un salto muy grande en tasa de informados de contagios diarios, y eso no es solamente más testeo, sino que es más tasa de contagio y de difusión del virus. Nosotros creemos que todavía nos quedan unas semanas duras durante el mes de junio. Tenemos que ver cómo evoluciona julio, pero probablemente junio va a ser muy duro todavía lo que queda. Y esperamos de verdad que podamos lograr con las cuarentenas, con las medidas que hemos ido tomando, evitar que todo el mundo llegue junto a contagiarse, para evitar que el estrés sobre la red asistencial, que ya está muy estresada, finalmente no pueda dar abasto. Y en eso estamos tratando, y ahí nos ha ayudado la ciudadanía, que hace harto empeño y le pone harto compromiso y sacrificio para cumplir las cuarentenas. Mucha gente le cuesta mucho hacerlo, no tiene las condiciones, sale al día a día a vivir, pero le ponen mucho empeño para cumplirlo. Y también tenemos unos pocos que no entienden y que son irresponsables, que también hay que controlarlo y hay que tratar de generar conciencia, pero sabemos que la gran mayoría nos está tratando de ayudar a enfrentar esta pandemia de la mejor manera posible. Sí, ministro, yo sé que usted está en su casa, hay que decir esto, y amablemente nos ha dado parte de su tiempo para conversar acá en Reyes de la Conversa, pero insisto, ha sido una semana sumamente noticiosa también en lo político. No puedo dejar de preguntarle por la salida de Macarena Santelices del Ministerio de la Mujer y la llegada de Mónica Salaquet a esa cartera, ministra. Recordemos que Mónica Salaquet tiene una trayectoria política bastante importante, ¿no es cierto? Ella el año 2010 fue parlamentaria. Se opuso a varios proyectos emblemáticos en esos tiempos, como el proyecto de postnatal, el proyecto de interrupción del embarazo en 3 casos específicos, ¿no es cierto? Usted, posteriormente, el año 2017, cuando usted era diputada, fue el voto clave para aprobar el aborto terapéutico. ¿Qué le pasó cuando usted supo que Mónica Salaquet iba a tomar la dirección del Ministerio de la Mujer? A ver, creo que es súper importante decir que la Mónica, la ministra de la Mujer, es una mujer que tejió muchas redes transversales en el Congreso, era bien querida por la oposición, una mujer muy dialogante, muy transversal. Como subsecretaria de Turismo, que desarrolló durante este tiempo, también pudo trabajar con muchas personas de la oposición. Ella tiene sus posturas y sus convicciones, tiene la convicción en materia valórica de estar en contra del aborto de 3 causales, como era la inmensa mayoría, como usted plantea, del sector. Yo fui el único voto de la derecha, digamos, que votó a favor del aborto de 3 causales, no hubo ninguno más. Es decir, la Mónica... Hay ley gracias a usted, digámoslo así. Y la senadora Lili Pérez en ese momento también. Sí, la senadora Lili Pérez tiene toda la razón, que nos ayudó en el Senado a sacar adelante este proyecto y muy impulsora. Pero la Mónica, en estricto rigor, lo que hizo fue votar como votaba todo el conglomerado, porque hay que reconocer, y esto hay que transparentarlo, que también dentro del gobierno la convicción es esa. En la política del gobierno, y eso es bueno ser honesto para los que no están viendo, desde el presidente para debajo, la gran mayoría no apoya el aborto de 3 causales ni cree en ninguna otra forma de despenalización del aborto. Y en el caso del postnatal, sí es bueno aclarar que no es que se pusiera el postnatal de 6 meses la Mónica. Yo estaba en esa oportunidad, en ese proyecto de acuerdo que se votó, no era un proyecto de ley, era un proyecto de acuerdo. Lo que ella decía era de que ojalá fuera flexible el postnatal, que esos 6 meses uno pudiera, finalmente ella planteaba que las personas pudieran decidir si se lo tomaban los otros 3 meses o si se lo tomaban parcelado, o si... Bueno, por eso el tema de la guillotina laboral que ella planteaba en ese momento. Llegamos a un acuerdo al final, y se acuerda que nosotros podemos dividir los otros 3 meses en media jornada y podemos traspasar una parte a los padres. Ese fue el acuerdo final que logramos, y donde la Mónica también ayudó harto. Así que ella es una tremenda mujer, como le digo, tiene hartas redes transversales, yo creo que lo puede hacer súper bien, y ojalá construyamos los acuerdos necesarios para avanzar en equidad de género, que este país requiere de forma urgente. Sí, pues hay varios temas de equidad de género, hay varios temas también relacionados con la mujer, y también, bueno, Mónica Salaquet, yo recuerdo, fue en su momento una impulsora de una reforma constitucional mixta para impedir el matrimonio igualitario en el año 2013. ¿Y por qué le quiero hacer esta pregunta? Porque esta semana hubo un fallo histórico, ¿no es cierto?, una decisión de los juzgados de familia que fallaron de manera histórica al reconocer los derechos de 2 mujeres por sobre su hijo, obligando al registro civil a que el menor sea inscrito con 2 madres.
Más allá de lo que pensará Mónica Salaquet hoy día, que está ocupando la cartera del Ministerio de la Mujer, ¿qué opina el gobierno sobre este dictamen histórico de los juzgados de familia? Bueno, nosotros recibimos este dictamen hace poquito, salió hace unos poquitos días atrás. Nosotros estamos analizando los alcances de este dictamen, de este pronunciamiento en estricto rigor de los tribunales de justicia, si eso es, y obviamente cómo afecta finalmente la regulación del país, qué pasa con el registro civil, cuáles son las obligaciones que nos competen como gobierno, qué va a pasar con los proyectos que se están tramitando, hay algunos que están parados, como efectivamente la ley de adopción, que tenía esta discusión, así que estamos revisando detenidamente el fallo y los alcances que a nosotros como gobierno nos competen en esta materia. Así que esperamos tener una postura a la brevedad y en lo que se alinee obviamente el gobierno no se van a tener que alinear todos los ministros. Ya, perfecto. Antes de terminar, insisto, hay varias voces, sobre todo en el movimiento feminista, que dicen, finalmente pareciera ser que el gobierno intenta provocar al poner a una figura conservadora en un puesto como el cargo del Ministerio de la Mujer, más que con llegar a consensos. ¿Por qué no poner, por ejemplo, a una mujer de Evópoli en un ministerio tan clave, ¿no es cierto?, con los tiempos que corren con el movimiento feminista y con todo lo que eso conlleva? ¿Qué opina usted de esos pensamientos, ministra? A ver, yo creo que, y puedo comprender que muchas mujeres pudieran querer otro perfil en materia del Ministerio de la Mujer, yo se lo puedo entender, pero también me gustaría que le dieran una oportunidad a la Mónica, que es una mujer súper dialogante, una mujer que se deja convencer y abrir su mente a argumentos. Ella en algún momento estuvo en contra de la ley de cuotas, después entendió, asumió cierta cantidad de argumentos, fue una gran impulsora de esa modificación en el Congreso y yo creo que la Mónica tiene capacidades y cualidades humanas que le van a permitir dialogar, conversar, como lo ha logrado, por ejemplo, la subsecretaria de la Mujer, que en una primera instancia también no fue tan bien recibida y empezaron a tener muy buenas relaciones con muchas organizaciones feministas y ha ido mejorando la llegada del Ministerio de la Mujer con ella. Yo creo que la Mónica también puede lograr eso. Yo creo que hay muchos temas que nos unen. Yo vi cuando fui parlamentaria que más allá de los temas que usted ha planteado, que probablemente dividen más a un gobierno como el nuestro del sector más feminista, hay muchos que sí nos unen. Y en esos que sí nos unen, yo creo que la Mónica lo va a hacer bastante bien. Yo estoy convencida que ella lo puede lograr porque es una mujer muy dialogante, de verdad que es una mujer muy abierta, muy dialogante, muy respetuosa. Y eso es lo que espero que las mujeres le permitan demostrarlo. Perfecto, le permiten demostrar a las mujeres. Bueno, ella dijo finalmente hoy día que Chile cambió y con eso ella también cambió. Dijo, ministra, para terminar y para dejarla tranquila en su casa, ¿cómo ve el transcurso de los próximos 3 meses, ministra? ¿Vamos a poder superar esto o evidentemente la situación se va a poner más complicada? Hay un desgaste en el personal de salud bastante importante. Finalmente esta pandemia también, como hemos conversado, vino a poner en el tapete las profundas desigualdades sociales que hay en este país. ¿Cómo ve usted, ministra, que llegamos de aquí a fin de año? Yo creo que todavía nos queda harto duro en materia sanitaria. Yo creo que el mes de junio, el mes de julio todavía van a ser meses duros. Espero que después de eso empecemos ya a ir repuntando un poquito en materia sanitaria, ir desestresando un poco el sistema que está en su límite, y aprovecho a agradecerle a los funcionarios de la salud porque de verdad que han hecho un trabajo increíble. Me saco el sombrero de lo comprometidos que siempre han sido, no solamente ahora, lo hemos visto en muchas la pandemia anterior, en muchos eventos de catástrofes naturales y otros, en todos los inviernos que siempre son tan duros en nuestros hospitales públicos, y también a todos los otros héroes anónimos, nuestros bomberos, nuestras personas que recogen la basura, que siguen funcionando, por ejemplo, en las cuarentenas, los funcionarios de las farmacias, los supermercados, los servicios básicos, tanta gente que nos ayuda. Ahora, posteriormente a eso, y antes, incluso paralelo, va a venir todo lo que es la pandemia social, todo lo que es los problemas profundamente sociales que ya estamos viendo en algunas personas que no tienen recursos incluso para llevar el pan a su mesa, y donde tenemos que generar una red de protección mejor, y para eso el acuerdo que estamos conversando para poder proteger de mejor manera. Y después va a venir la recesión, y en esa recesión los despidos, la cesantía, el sufrimiento, y la pregunta es si nos vamos a parar entre todos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
¿Y usted cree que parte de esa pregunta implica preguntarse también si va a resurgir con mayor fuerza el movimiento social, el estallido social que vivimos en octubre, ministra? Ahora sí, para terminar. Yo creo que no puede quedar en el tintero lo legítimo del movimiento del 18 de octubre y todas las reivindicaciones de cuál Chile queremos construir los próximos 30 años. Las desigualdades que fueron lo que motivó probablemente el 18 de octubre quedaron más de manifiesto en esta pandemia. Es cosa de ver, obviamente, cómo se comporta el virus dependiendo del lugar, de la comuna, de la casa, del porcentaje de hacinamiento, de si tengo trabajo o no tengo, si soy informal o no informal, si soy migrante o no. O sea, las desigualdades se ven y se dejan de manifiesto con más claridad en esta pandemia. Y en ese contexto, probablemente las reivindicaciones del 18 de octubre tienen que ser lo que mandate a cómo nosotros vamos a construir un país mejor. Ahora, vamos a tener que construir ese país mejor desde probablemente muy cercano al suelo, porque este país va a estar con una recesión importante como el resto del mundo. Ahora, esa posibilidad de reconstruirnos y levantarnos también es una oportunidad de hacerlo, esa construcción de una mejor manera y de una manera más equitativa. Yo creo que esa es la lección que nos puede dejar la crisis sobre la crisis y vamos a ver si estamos a la altura de eso. Perfecto. Y ahora sí lo último, lo personal, ¿no? Es como es más allá de... Usted es muy amiga del exministro Sichel, Sí. que ahora está al mando del Banco Estado. ¿Ha hablado con él estos días o no? Porque yo sé que a lo mejor usted resintió bastante la salida del ministro, sobre todo porque son muy cercanos a ustedes. ¿Han hablado estos días? Yo la resentí harto porque efectivamente, bueno, era un gran ministro, muy comprometido, muy cercano, un gran comunicador. Hicimos hartas cosas juntos, yo aprendí harto de él. Y bueno, ahora está en el Banco Estado, tiene un desafío gigante que es que ojalá ese banco tenga más compromiso social, sea más ProPyme, de más facilidades. Hemos visto que parte de los beneficios que entregamos se pagan a través del Banco Estado y han tenido algunas complejidades. Probablemente él va a poder ponerle un sello al Banco Estado diferente, no tengo duda que lo va a hacer muy bien, que va a brillar allá. Yo creo que la pizarra del Banco Estado va a ser algo que va a nacer con gloria y majestad. Lo va a acercar a la gente de todas maneras y sí, si no me equivoco, hablamos ayer por WhatsApp, me dijo que me iba a mandar a todos patitos del Banco Estado y nada, estamos siempre pendientes de cómo está, cómo le está yendo, tuvo su primera reunión con el ministro Briones y espero no perder la relación porque es una persona maravillosa, una bellísima persona y sé que el Banco Estado probablemente hoy día va a brillar más que nunca con el presidente Sichel a la cabeza. Perfecto, Carla Rubilar, vocera de gobierno, le quiero dar las gracias por estar con nosotros desde su casa en Reyes de la Conversa. Le dejamos la invitación abierta, pues, ministra, para cuando quiera conversar acá en el podcast. No, pues de todas maneras, pues muchas gracias y buen nombre tiene el programa, pues ¿qué quiere que le diga? Ahora debería ser Reyes y Reina. Sí, en realidad yo lo pensé, si yo lo pensé en algún momento y dije, tendría que ser Reyes y Reina de la Conversa. Reyes vamos a ver. pues, ya. Sí. Pues, ministra, muchas gracias. Que esté bien. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Reyes de la Conversa. Chao, chao.